Esto es Las nietas rebeldes de Freud, Un manual para reafirmar la desobediencia colectiva. original de psicólogas feministas. Bienvenidas a otro episodio de Las nietas rebeldes de Freud. Yo soy Goretti Yo soy Jimena. y el día de hoy tenemos una invitada muy especial que es Lina Ramos. Lina Ramos. Ella es una actriz y psicóloga, miembro de Psicólogas Feministas, que nos va a venir a hablar sobre la vida y el teatro. Bueno, el teatro en la vida, más bien. Sí. Si quieres, preséntate, Lina. Sí, hola. Soy Lina Ramos, soy parte de Psicólogas Feministas. Además de haber estudiado psicología, con algunos diplomados en prácticas narrativas, psicología marxista, psicología social en la ciudad, ¿no? Me gusta ese enfoque. Pues al mismo tiempo siempre he llevado una línea de teatro al mismo tiempo, ¿no? Hago teatro desde los 15 años oficialmente, pero bueno, mi papá hace teatro y desde niña ahí ando. Con razón. Sí. Mi papá, desde que yo era niña, así él iba a tener una obra y me daba el guión y me decía, ayúdame a memorizarme los textos, ¿no? O sea, tú di esto, yo di esto, y entonces yo como que empecé a empaparme y luego yo lo iba a ver y yo me sabía el guión, ¿no? Y yo así de niña, se equivocaron, ¿no? ¡Qué divertido! Sí. Y al rato tu papá corrido porque se equivocó. Ya sé, no, de hecho al final una vez así sí se bajó y me dijo, Lina, o sea, es que eso no se dice, ¿no? Cuando estás en el escenario, ¿no? Sí, eso sigue pasando. Pero bueno, el punto es que, pues sí, desde ahí, o sea, como que traigo esa vena teatrera. Pues le seguimos, ¿no? Yo en la prepa estuve en el taller de teatro, luego estuve en el grupo representativo. Después, cuando pasé a la universidad, estuve en un grupo repertorio, ¿no? Representativo también de una universidad. Y en este punto, ese grupo de teatro universitario pasó a ser un grupo independiente, que en este momento pues es un bebecito, pero ahí vamos construyendo proyectos, se llama Teatro Caos. Y bueno, pues así, llevo 11 años haciendo teatro. No manches. Sí. ¿Cuánto tiempo? Toda una Sí. vida. Yo con eso tengo una pregunta, no sé si Jimé quiere hacer una antes, Va, ¿no? sí. Sí. Bueno, siento que, como tú decías hace ratito en el en vivo, Sí. la psicología y el teatro sí tienen como muchas cosas relacionadas, ¿no? Entonces me imagino que hasta o sea, como en tu vida, el ser actriz influyó de alguna manera en tu forma de expresarte, o sea, que fuera más fácil para ti expresarte, porque siento que cuando uno entra a la carrera de psicología, como que algo cambia, y yo siento que tú tuviste como esa oportunidad antes por el teatro, desde cierto grado, no sé, o sea, tú cuéntanos. O sea, me preguntas cómo el teatro ha influido como en mi psicología, en mi manera de ejercer psicología, pero también en la vida, ¿verdad? Ajá. Pues sí, ahorita sí me haces recordar, por ejemplo, la clase de entrevista, ¿no? Ya, yo moría de pena, o sea, yo era de las que nunca quería pasar. Y yo era de esas que yo quería, o sea, yo quería, ¿no? O sea, en la cámara Gesell, así de que yo estoy en papel, ¿no? Y siento que también de alguna forma bueno, a mí me ha ayudado mucho, sobre todo al inicio, y ahorita pues ya llevo mis 3 añitos dando consulta, pero al principio me servía mucho verlo como una improvisación de teatro, ¿no? Así como, bueno, pues yo traigo el objetivo, ¿no? Porque en teatro también se maneja por objetivos, ¿no? O sea, no es que te pares en el escenario y pues lo que salga, ¿no? No, o sea, la escena tiene que llegar a algo, ¿no? Entonces yo iba con esa mentalidad, ¿no? De que, bueno, o sea, tenemos que llegar a algo y mi personaje es alguien que tiene el control, que es asertivo, ¿no? Okay. Que puede contener, ¿no? Y entonces hay como esta metáfora en teatro como de alguien te avienta su energía, que es como una pelota, ¿no? Entonces esa pelota
si te la avientan muy fuerte, pues no vas, o sea, tienes que ir por ella y se rompe la energía. Si te la avientan muy despacito, también tienes que caminar y tienes que recogerla, ¿no? Pero si tú aprendes a pararte en el lugar adecuado y aventarla con la fuerza correcta, generas una sinergia, ¿no? Okay. Y entonces esa sinergia, digamos de manera ya, o sea, el símbolo es la pelota. Pero ya cuando estás con alguien, esa pelota es el ritmo, el volumen, desde dónde viene la energía, ¿no? Y entonces, pues así, ¿no? O sea, tú estás con... Porque el guión puede decir algo, pero el guión es una columna vertebral. El cuerpo lo construyen los actores y las actrices y el director con lo que cada quien se imagina, ¿no? Entonces, sí, o sea, es como que así es también la consulta, ¿no? Como, bueno, hay ciertos objetivos, se supone, ¿no? Que tenemos que llegar acá, se supone que debe de haber claridad, se supone que debe de haber, pero te topas con una persona muy segura de sí misma, con mucha tristeza, muy confrontativa, ¿no? Y entonces creo que esta capacidad de improvisación del teatro me ha dado como las herramientas para poder estar abierta, ¿no? Y poder como saber como, o sea, claramente a veces no me sale bien, pero en general esa ha sido mi perspectiva, ¿no? Como, ok, esta persona está hablando más despacio, vamos a hablar más despacio también, okay, ¿no? Que esta persona, rapidísimo, ok, ¿le puedo seguir el ritmo o le pido que le baje? ¿No? Y entonces es le como... bajas como para que se vaya adaptando también. Exactamente. Y se me hace muy chido, pero me surge algo como de antes, ¿no? Eso ya es en la terapia. Sí. Pero a mí, siempre que veo a alguien actuar en general o como... Sí, pues sí, sobre todo cuando actúan, o sea, es como, no sé, no me imagino cuál es el paso para perder la vergüenza y estar dentro de, o sea, en un escenario con, no sé, 1000 personas viéndote, ¿no? O las que sean, pues, pero estar y ser así, o sea, como, no sé. Ok, pues mira, creo que depende de la escuela de cada quien. En mis inicios, cuando yo hacía teatro en la prepa, me acuerdo que el profesor nos ponía a gatear alrededor del campo de fútbol, ahí de la prepa, con la bola de fulanos. No, o sea, era algo que desentonaba demasiado. O nos ponía a hacer sentadillas, lagartijas en el pasillo, ¿no? Y entonces cuando veía que nos estábamos como haciendo chiquitos, así decía, ¿en dónde están? Y todos, en teatro, ¿no? Como que yo creo que este proceso puede ser diferente para, no sé, o sea, dependiendo quién te esté guiando, pero para mí fue así, ¿no? O sea, como incluso como hasta un filtro, ¿no? Como, bueno, es que no se trata de que no tengas vergüenza, se trata de que tengas la fortaleza para confrontar la vergüenza, ¿no? Wow. Sí. Es como no tenemos micrófonos. Pero sí, o sea, yo quería decir algo de eso porque me acuerdo que yo y mi hermana hicimos teatro de chiquitas y antes de las presentaciones era como que todos los miembros de la escuela estaban de que tras bastidores súper nerviosos, había gente que vomitaba y así. Pero una vez que sales, creo que se crea, cuando practicaste bien, cuando hubo varios ensayos y ya conoces la obra y tu personaje, como que solito se va desenvolviendo y solitos los nervios se van extinguiendo conforme interpretas a tu personaje. Entonces, eso se me hace muy bonito, la verdad. O sea, que se te olvida un poquito el público, no lo tienes consciente en tu cabeza todo el tiempo. Y pienso en cómo se baja esto a la vida, ¿no? Ajá. Porque sobre todo las mujeres tenemos muy inculcada la vergüenza como método de dominación, siento. O sea, y ahorita lo vamos a hablar tal vez, pero lo de la voz, por ejemplo, como levantar la voz o no tener una voz bonita o no sé, pero como que cada cosa que hacemos siempre hay algo de vergüenza, ¿no? Sí. Y eso a veces nos hace para atrás de no hacer las cosas. ¿Cómo tú llevarías ese aprendizaje del teatro a la vida de las que nos están escuchando para perder esa vergüenza? Ok, me hace como que me preguntas eso
Y me doy cuenta, o sea, de que ustedes me conocen y yo no soy una persona tan... Soy una persona un poco desvergonzada, ¿no? La verdad. No les voy a decir que no me da vergüenza. Sí. Sí, está chido, o sea, lo agradezco, ¿no? Pero ahorita que me lo dices, como que soy más consciente del contraste, ¿no? Como sí es cierto, a mí no me dan pena muchas cosas y es por el entrenamiento, ¿no? Claro. Y la pregunta es, ¿cómo llevarlo a las mujeres? Ajá, o sea, cómo llevarlo a nuestra vida, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, Jimena, Sí. cómo perder esa vergüenza, pero no estando en un escenario. Ok. Bueno, yo hace poco escuché una frase que me encantó en un curso de teatro que estoy tomando ahorita, que dice, no lo hagas bien, pásatelo bien, ¿no? Okay. Eso para mí, esa es la esencia del teatro. La esencia del teatro es prepárate, estudia, sí, sé disciplinada, pero cuando lo hagas, confía en ti, ¿no? O sea, tú tienes que confiar en que todo tu proceso te respalda, ¿no? Y que tu proceso te respalde no significa que lo vas a hacer perfecto. Significa que cuando lo hagas vas a tener las herramientas para resolverlo, Ya. ¿no? Sí. Y creo que eso es algo que nos detiene, ¿no? Porque queremos hacer las cosas bien a la primera. Y entonces creo que el teatro tiene mucho eso, la manera en la que yo lo aprendí. Porque una cosa es teatro y otra cosa es actuación, ¿no? Porque cuando hablamos de actuación en sí, pues podemos hablar de cine también, ¿no? Claro. Y el cine se corrige 10,000 veces, ¿no? Y es muy detallado. Pero el teatro se trata de que tú des todo ahí, ¿no? O sea, de que tú vivas lo que tanto preparaste y que confíes en eso, ¿no? Sí. Entonces creo que al llevarlo a la vida o sea, cuando tú preparas un personaje, tú preparas las circunstancias y tú te las inventas. Pero en la vida todo el mundo tiene sus propias circunstancias, ¿no? Claro. Sí, siento que con eso tengo un poquito de experiencia en eso de perder la vergüenza, a lo mejor no tan relacionado con el teatro, pero que les podría servir a alguien si lo está escuchando. Yo tenía como, no sé si llamarla ansiedad social, pero era muchísimo más reservada y me costaba expresarme. Y notaba que no era porque quisiera estar callada o porque quisiera alejarme de las personas, sino que era porque no me dejaba expresarme, ¿no? Y hubo un día que escuché en no sé dónde, no me acuerdo, una frase del sombrero loco, que es lo que les hablé el otro día en un círculo, que es sobre la muchosidad, que el sombrero le dice a Alicia, perdiste tu muchosidad, antes eras más muchosa. Y y como que esa frase me caló mucho porque lo recordé a la infancia antes de que la sociedad impusiera todos los los estigmas y los mandatos en nosotras que nos hacen apagar nuestra muchosidad y nuestra forma de expresarnos. Y pues ese tipo de cosas junto con la terapia, que la recomiendo mucho, me fueron ayudando a expresarme. Y yo creo que el teatro también ayuda muchísimo. El teatro, me acuerdo que me metí a unas clases de verano y antes de entrar a la universidad, y me confrontaba muchísimo. O sea, me hizo que me tuviera que sacar toda esa ansiedad social que me provocó la pandemia. No sé si les pasó que después de la pandemia todos regresamos bien raros. Entonces, eso, o sea, yo por eso lo valoro muchísimo, porque te obliga a acercarte a otra persona, no solamente mentalmente es la conexión con el otro, sino también físicamente a veces, dependiendo de los ejercicios que dejen en teatro. Y te obliga a expresarte, ¿no? De alguna manera. Entonces, eso se me hace muy, 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 muy bonito del teatro. Y otra cosa que iba a decir era sobre la... Ay, no, se me fue la idea. Se me fue. Pero bueno, antes de eso, yo las escuchaba y, o sea, sí creo que tiene que ver mucho con la experiencia creativa de estar improvisando o en el teatro o actuando, ¿no? Porque pienso en mis consultantes, por ejemplo, ya como más de este lado, ¿no? Y creo que es complicado porque yo, no sé, lo que alcanzo a percibir es a las mujeres nos construyen
para validarnos en el otro, ¿no? O sea, todo lo que hacemos Ajá. es para la o sea, es para conseguir la validación, el visto bueno, la aprobación del otro. Sí. Primero los hombres, tu mamá, no sé, en el trabajo, siendo mamá. No hay como un montón de roles que nuestra única misión es que el otro nos vea y nos diga, ok, está bien. Sí, ya me acuerdo lo que iba a decir, pero si quieres decir tú antes. Ok. Bueno, es que de eso yo iba a decir que, o sea, algo como súper práctico, ¿no? En relación a, o sea, a vencer la vergüenza y cómo nos construyen, ¿no? Como que aprendemos a sobrevalorar la opinión de los demás. Claro. Aprendemos a ponerla en el centro. Y creo que muy en lo personal, muy en mi experiencia, cuando yo hice eso, cuando yo me pusieron a gatear alrededor de la cancha de fútbol Y con la bola de que justo fulanos. con los hombres, o sea, que justo que es de quien esperas con los la validación hombres, en la exacto, prepa, ¿no? o sea, con los hombres me acuerdo que hasta sin camisa, ¿no? Así, o sea, que nos veían así de, Y yo, uy, la rara, ¿no? Y era así Interesante. como, ¿y qué pasó? No pasó nada, ¿no? O sea, te expusiste, te dio vergüenza, ¿y qué pasó? Nada, ¿no? Y entonces, esto es un concepto de psicología, ¿no? Como que entre más te alejas de lo que te da miedo, más espacio te das para imaginarte todas las razones por las que deberías de estar huyendo, ¿no? Pero cuando tú acortas la distancia entre lo que te asusta, ¿no? Y lo que eres, pues entonces tu cuerpo está presente y está disponible para poder resolver todos los problemas que se puedan generar, ¿no? O sea, y en ese caso es como, pues un tipo que a lo mejor, no sé, por alguna razón te parecía importante su opinión, te mira raro y luego te das cuenta cómo gira la cabeza y se pone a hablar con su amigo y no existes. Sí, ya no vuelve a pensar en ti mientras tú estuviste toda una semana diciendo como, ¿qué estará diciendo de mí, no? Totalmente. Entonces es como, bueno, tú te llevas lo que tú te cuentas de ti misma. Claro. Y eso se nutre, claro, de lo que los demás digan, ¿no? O sea, eso es innegable, ¿no? Porque tampoco se trata de decir la vergüenza no existe, ¿no? Se trata de ponerla en su lugar. Es como, pues sí, o sea, a nadie le gusta que lo rechacen, que crean que es rara, que no debería de ser como es, ¿no? Pero es como al mismo tiempo tienes estas otras personas, tienes tu propio objetivo en el que tú vas validando, como, ok, ese tipo me vio raro, pero en ese momento mi objetivo era pues hacer la actividad y tener mi 10 y pasarla bien con mis amigas, ¿no? Claro. Entonces, poco a poco se fue como engrosando eso, ¿no? Y luego pues fui teniendo papeles y así como, ay, no manches, Lina, te sale muy bien, qué chida, ¿no? Y fue como, bueno, o sea, claro, a la gente que no le guste, a la gente que no conecte conmigo, pues sí, le voy a parecer rara y siempre le voy a parecer rara. Y al mismo tiempo siempre va a haber gente a la que le parezca genial, ¿no? Sí, y ese era mi punto, ¿no? Como eso tiene un trabajo muy grande y de 11 años detrás, pues. Sí. Entonces, como quizá el primer paso, o para las que nos están escuchando, para nosotras mismas, es ve a terapia, practica algo que te ponga en esa situación de vergüenza, ¿no? O de, Sí, la o de práctica. incomodidad. Ujú. La incomodidad siempre me parece como, o sea, como el camino más importante de atravesar para llegar a donde quieres llegar. Entonces, ahí podría decir como, esa vergüenza que quizá vas a atravesar te va a dar la confianza que estás buscando en ti misma, sí. ¿no? Y también iba a decir hace ratito que se me olvidó lo que iba a comentar, es que siento que cuando somos inseguros o nos da vergüenza expresarnos así, es porque estamos muy ensimismados en nosotras mismas y muy alejadas de la otra o del otro. Entonces, algo que me gustó, que aprendí en teatro también, son los ejercicios de improvisación. Ajá. Y ahí te dicen como, mira al otro y acepta la historia. O sea, no, porque luego de repente hay unos que dicen, no, ¿sabes qué? Se murió mi papá. Y el otro, ay, ¿cómo se va a haber muerto tu papá? Eso no pasó. Y la improvisación sale horrible porque pues no conectan con la historia para nada. Entonces, eso llevándolo a la vida se me hace como, salte un poquito de ti, de la historia que quieres contar de ti, a lo mejor, y adéntrate en el otro ser humano que tienes enfrente. Siento que
la curiosidad genuina por conocer a otra persona es algo muy bello, de verdad. O sea, descubrir el mundo interior que tiene con quien estás hablando se me hace súper importante, porque siento que en la sociedad en la que vivimos ahorita, con el individualismo y pues no sé, como que muy, muy centrado en el yo, hace falta esa comunidad y ese conocer a los demás. Y es algo que me gusta mucho del teatro también. Sí. Y bueno, como al principio decías, Lina, pues además de ser actriz, ¿no? Y hacer teatro, eres psicóloga y eres feminista. Y pienso en cómo llevas este feminismo al teatro. ¿O cómo crees que podría ser más cercano el feminismo al teatro, ¿no? ¿Desde dónde te podrías acercar ahí? Creo que las bases del teatro, como las bases de creo que casi todo, pues son bases hechas por hombres, ¿no? O sea, cuando tú regresas al método en teatro, vas a regresar a Hamlet, ¿no? Vas a regresar o sea, Hamlet, una de las tantas obras de Shakespeare, ¿no? O sea, Shakespeare, vas a regresar a, no Romeo sé, y Julieta, dices a tú. hombres, ¿no? O sea, vas a regresar a hombres, o sea, los básicos del teatro son Stanislavski, es el como el que creó el método moderno de la actuación, un ruso, Stanislavski, y también Grotowski, que digo, o sea, claro que, o sea, por algo son los meros, ¿no? O sea, no les niego su sabiduría, al contrario, ¿no? Pero también, pues, está esta verticalidad en el poder, ¿no? En el que en el teatro se requiere, las bases requieren de obediencia. ¿No? O sea, requieren que aquí el director soy yo, tú haces lo que yo te digo, te callas y te tienes que vestir como yo te diga, ¿no? O sea, hay unas escuelas de teatro, o sea, entre más alto llegues, más te van a exigir. Es como, en teatro se pide ropa de trabajo, que es ropa completamente de negro, ¿no? Y hay castings en los que si tienes algo blanco, algo de cualquier otro color mínimo, no te dejan, ¿no? Okay. O te ponen a correr si no lo haces, ¿no? Y creo que es importante, sí, que sí haya un solo o una sola directora, porque pues cuando alguien te dice 10,000 como indicaciones, sí, claro, no. Es importante tener una sola cabeza que lleve el objetivo general de la obra, y sí es importante que haya alguien externo o externa, porque pues tú estás adentro de la obra y no puedes tener esa visión, ¿no? O sea, eso, o sea, me queda claro que el liderazgo es importante, ¿no? Pero ¿qué tipo de liderazgo se debe de ejercer, ¿no? O sea, hay también pues en las artes, ¿no? Hay un montón de humillación, ¿no? O sea, a ver, hazlo, a ver, llora, a ver, ponte a correr, a ver, haz lo que te digo, no te sale, pues entonces no sirves, ¿no? Y está como el estigma de que van a ser mejores directores. Exacto, sí, o sea, como que en la esfera de poder, o sea, te piden que hasta te humilles, ¿no? O sea, que tú hagas lo que el director diga, y que eso significa que estás comprometida a ser una buena actriz. Y fuerte. Ajá, y que el director sabe lo que hace, y yo creo que el feminismo viene a cuestionar ese poder. Claro, porque además eso que decías antes se presta incluso para que surjan ciertas violencias dentro de, ¿no? Definitivamente, y que de hecho sí ya han llegado a pasar, o sea, compañeras sí me han dicho, ¿no? Como a mí ya no me gusta este espacio, no me siento cómoda, ¿no? Y sí, o sea, al final la verdad siempre sale, y es por estas jerarquías, ¿no? Sí. Nos hablabas hace rato de un personaje que hiciste, el Ratas, que no lo hemos mencionado en el ¿puedes podcast. contar un poquito igual que nos cuentes un poquito aquí cómo estuvo ese proceso. Sí, pues hicimos una obra, mi colectivo. ¿Quieres decir cómo se llama tu colectivo? Mi No colectivo sí se llama Teatro Caos. Antes era Teatro Coinos, pero ya algo pasó y somos Teatro Coinos. Pasaron cosas. Y bueno, hicimos una obra, o sea, estábamos como muy acostumbradas a hacer teatro comedia. Hay una que se llama como ¿cómo se llamaba? La abuelita de Batman, ¿no? Abuelita de Batman, y son sketches de 10 minutos, ¿no? Y es comedia, ¿no? ¿Y los subieron a algún lado o se los pueden encontrar en YouTube o algo así? Creo que no. ¿No? Creo que no, la verdad.
Bueno, igual cuando vuelvas a hacer una obra o algo, ahí nos dejas en psicólogas feministas. Claro, sí. Pero pues como que llevábamos rato así como haciendo, digamos, esto es muy desde mí, a lo mejor alguien se va a ofender, no creo, porque o sea, fue un proceso comunitario. Y si no, ni modo. Y si no, ni modo, pero yo digo que estábamos haciendo teatro mediocre, ¿no? Como de teatro de, bueno, pues me gusta actuar y me la paso bien, ¿no? Y es como, o sea, sí, me la paso bien, pero yo quiero crecer como actriz y quiero hacer algo que impacte, ¿no? Entonces de ahí nuestro director de teatro en ese momento nos dio un texto que el original es Los charcos sucios de la ciudad, lo adaptamos y le pusimos percutor. Percutor es esa parte de la bala, no, esa parte de una pistola que detona la bala. Y es una obra que habla sobre el suicidio, ¿no? O sea, me gustó muchísimo esa obra porque, o sea, no adoctrina, nadie está bien y mal, es lo que sucede cuando alguien se suicida, ¿no? Que es sobre todo la culpa. Y pues yo interpreté ahí a un dealer que se llamaba El Rata, ¿no? Y El Rata, pues yo lo interpreté como 5 años, de una manera, o sea, no continua, siempre. 5 años. 5 años, sí. ¿Y no se quedó un poco en tu personalidad? Sí, definitivamente se quedó en mí. Sí. Hice un curso de drag king para aprender a caminar, aprender a hablar, aprender a interpretar las cosas desde esa mirada masculina, ¿no? O sea, me acuerdo que cuando hice mi taller de drag fue en San Andrés, un barrio que está aquí en Guadalajara. Y nos teníamos que vestir y luego teníamos que ir, que caminar por la calle vestidas y teníamos que o ir a comer algo o comprar algo. No, teníamos que o comprar algo o meternos en un baño de hombres. Dentro de su personaje. Dentro del personaje. Ajá, okay. Les juro que los hombres se paraban a saludarme. Ok. O sea, las trocas se paraban, o sea, porque pues es un barrio, ¿no? Y El Rata, o sea, yo me caractericé pensando en construir mi personaje, ¿no? Wow. Entonces, ¿Sentías miedo? no, algo al contrario. Fue una experiencia reveladora, Órale. impactante, de la seguridad que vive un hombre en un ambiente de hombres. Guau. Eso es súper fuerte. O sea, los hombres se paraban. ¿Qué onda? Porque justo siento que si hubiera sido yo o Lina caminando, Sí, ¿no? totalmente. Goretti, hubiera sido como, hubieras preferido tú cruzarte o Sí. irte más para allá. Y las mujeres eran quienes se cambiaban cuando me veían. Guau. Y se me acuerdo de una chava que yo le vi en sus ojos así como la valentía de no me voy a cambiar, ¿no? Cuando pasó a un lado de mí, se embarró en la pared. Y yo me le quedé viendo nada más, ¿no? ¡Qué O sea, fuerte! venía, también otra cosa que me pasó en ese momento es que venía un vagabundo. Ajá. Y Lina dijo, cámbiate, ¿no? Pero yo dije, no soy Lina, soy El Rata, Ajá. segura. Pues pasamos a un lado y nos miramos a los ojos. O sea, sí, buenas tardes. El tipo me dijo y se fue. Y fue así como, no manches. Yo hubiera corrido. ¿Qué pasa? Ajá. O de que llegué al Oxxo y ahí pues me compré unos submarinos, ¿no? Y entonces, importante detalle. ¿De qué eran? ¿De fresa? De fresa, vainilla? me acuerdo, y eran de los Qué deli. Minions. No, bueno, fue hace Tal unos vez años, no muy masculino de mi parte. Le fallaste El Rata. Pero me acuerdo que se los aventé, así de que ya en mi persona, ya llevaba rato en personaje, ¿no? Qué padre. Entonces llegué y se los aventé. Ajá. Y la señora, buenas tardes, súper amable. Y yo, o sea, tampoco quería hablar de que dije, voy a hablar y se me cae el personaje, ¿no? Ajá. Pero yo así de, ¿algo más que Wow. se le ofrezca, saldo? Y yo, o sea, neta, una persona súper grosera, que le vaya bien y así. Y me quedé muy impactada de, Ajá. o sea, me está tratando bien y yo estoy tratando mal a todo el mundo. Guau. Guau. Sí. El privilegio de ser El privilegio. No, y aparte el tipo de hombre que yo era, en donde yo Que estaba. imponía un Claro. poquito, ¿no? Como que seguramente ella era amable contigo porque le dabas un poquito de miedo. Sí, Ajá. definitivamente, totalmente. Entonces esa masculinidad patriarcal la llevé al escenario. Guau, Ok. qué interesante suena eso. Es Sí. emocionante. Y me acuerdo que uno de los procesos más importantes de creación de personaje fue elegir qué música escucha. O sea, Ok.
a todas y todos los personajes nos dejaron eso de tarea. Así, escarba en la música y a ver, o sea, qué canciones de verdad conectan con quién es. Y la verdad, no sé si ubican a Darius. No, te falla más, ¿sí? Sí. Darius Producción es un dice que vato, sí. o sea, de verdad, al ratito se los pongo. Y, o sea, siento Es- que si lo hubieras hecho ahorita sería de que Danny Flow o algo así, ¿sabes? Ahorita, ¿quién sabe? Es que Darius es un así, o sea, una vez lo vi en un podcast y que decía, no, pues es que yo ahorita ya casi no tomo, ahorita nomás 10 chelas diarias, ¿no? Es que antes... Y Es yo, ese qué tipo, ganas de ser él. y canta sobre el barrio y, o sea, es un sinvergüenza. Darius así, algún día me gustaría ver a Darius y agradecerle, ¿no? Como Darius, tú marcaste el horizonte del rata, ¿no? La verdad. Sí, qué chido. Me inspiré en él, sí. Sí, ahorita les enseño fotos. Y entonces, sí, o sea, como Darius, El Millonario, Santa Fe Clan, Ok, bueno, Secan. Ajá, sí, creo. Ajá, ese tipo de... Entonces yo antes de entrar a escena, me ponía los audífonos y me ponía a bailar y así, ¿no? Y entonces también me imaginé, o sea, pues su infancia, en donde nació, construir completamente el contexto, ¿no? ¿Qué? Sí. Y dices que creaste como un nombre muy misógino, ¿no? Es que como ya lo hablamos en el Sí, creé Sí, un nombre sí. muy misógino. El nombre original se llama... Bueno, el nombre original del personaje en el guión de Marta de Altaus es El Insecto. Pero yo cuando lo leí, a mí no me inspiró a ser un personaje como así como inseguro, ¿no? Yo dije, no, es que este vato tiene presencia. Y yo creo que también tenía que ver con mi necesidad de crear un personaje fuerte. Claro, de... O sea, yo sí quería ser un personaje de verdad con cuerpo, ¿no? Entonces, yo creé, o sea, le cambié el nombre del insecto al rata y pues, o sea, era una actitud así, ¿no? O sea, como de estar acaparando todo el espacio y ver una morra y así de que sabroseártela, con toda la intención de incomodarla. O sea, de verdad era como, hasta que no me baje la mirada, no la voy a dejar de ver, ¿no? Wow. Y era un personaje que la verdad no hablaba mucho, pero también aprendí mucho eso. Algo que me decía mi director era, el verdadero reto de crear un personaje es actuar cuando no estás hablando. ¿No? Ok. O sea, porque tú hablas, o sea, tú dejas de hablar y te desconectas, ¿no? Y entonces estás así, como esperando a volver a hablar, ¿no? Y no, o sea, estar en personaje Sí, todo el tiempo, ¿no? O sea, y eso es tener ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Es un concepto, se llama tren de pensamiento. Tú tienes que tener un tren de pensamiento que te haga tener una actitud, ¿no? Ok. ¿En dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué necesito? ¿Qué me ha... literalmente. Sí. Oye, siento que Sí. el teatro es súper buen ejercicio para no sobrepensar. Y yo, porque o sea, tienes que estar presente, O ¿no? sobrepensar de otra manera. Ajá, o sea, pero, tipo, si yo estuviera esperando para hablar, ya estaría pensando en, ¿y qué tengo que hacer mañana? Ah, sí, y cuando llegue a mi casa, ¿qué voy a hacer? ¿No? Ajá. Y la semana que viene, y así, ¿no? O sea, es como estaría para como de salirte que... un poquito de tu propia vida, ¿no? Y por eso Sí. yo quiero saber qué se quedó del rata en ti, o sea, ahora en la Ay, Lina. justo. Porque o sea, las características que nos dijiste es todo lo contrario, o sea, tienes valores muy diferentes, eres feminista, o sea, nada que ver. Entonces, ¿qué es lo que se quedó? Sí, y justo con esa pregunta también Ceci nos preguntaba en el en vivo, bueno, te preguntaba, Sí. ¿cómo te preparas psicológica y emocionalmente para interpretar personajes como el rata? Entonces, Ok, a ver, entonces primero es que se quedó el rata de mí. Ajá. La verdad creo que definitivamente me volví más masculina. Que de hecho ok. ahora o sea, ahora que volví a las tablas de teatro, estoy en un taller de método, mi objetivo es ahora ser más femenina. Wow, o sea que vamos a ver una versión de ti en unos meses distinta. Pues tal vez, o sea, de hecho me Órale. hicieron hacer un parlamento y hice una chica que le estaba reclamando a su esposo y así como que a ver, pues
sedúcelo, ¿no? Y así como que, ay, bueno, está bien, y me salió muy bien. La verdad me salió muy bien. Qué vergüenza, pero ok. Ajá, exactamente. Es como, al principio es como, bueno, Sí. aquí estamos jugando, ¿no? O sea, yo aquí no soy yo aquí puedo explorar todas mis facetas y entonces me dejo, ¿no? Pero del rata, o sea, sí, definitivamente algo muy específico que noto son mis hombros. O sea, como que esta actitud como de así, o sea, siento mis hombros rígidos, te lo juro. Que la verdad no es algo que me gusta y que quiero quitar porque es tensión. La pose, sí. Ajá, porque es tensión. Pero el rata es una postura para mí, ¿no? O sea, es una manera de... No sé, siento que es como cuando tal vez Adrián Uribe hace al Víctor, ¿no? O sea, él puede estar así de repente, ¿no? O sea, y entonces le hace así y es el Víctor, ¿no? O sea, su postura le lleva un tren de encantó pensamiento, todo. ¿no? Y entonces, eres el rata. ¿No? O sea, y ya es como, ok, mi cuerpo ya me lleva a un tren de pensamiento, ¿no? Y entonces me pasa que a veces estoy caminando en la calle, que tengo miedo y digo, rata, ¿no? Y empiezo a caminar así, ¿no? Como imponente. Claro. También, la verdad, algo es el ligue, ¿no? O sea, Ok. es que les juro que el rata llegó a tener club de fans, de morras. O sea, pero de que real o. No, o sea, no de que oficial club de fans en Facebook, no. Pero gente, o sea, gente así de que, morras así, de que. Sí, les gusta el rata. Y fue algo bien raro. Mira, Goretti. Y yo. No es cierto. Siento que amaría el rata. Pues sí, o sea, llegó un punto, o sea, que yo ya tenía el personaje aquí, que había veces que actuaba y mis compañeras me decían, el rata anda bien sexy hoy, ¿eh? Y yo, ¡Qué fuerte! o sea, ¿cómo es posible que un personaje genere una reacción que yo no provoco? ¿No? O sea, a ese grado pude crear otro ser paralelo a mí. No tenía Qué la chido. intención. No tenía la intención. Y eso, o sea, había una chica que era como... O sea, otro personaje, ¿no? Su personaje se llama Magda. Que ella... O sea, la última chica que lo interpretó lo hizo muy diferente a las demás. Las otras, yo así que les tiraba la onda y, ay, qué asco. Y entonces yo como, soy el rata y soy un cochino. No, pues esta última chica, Sabina, mis respetos, me seguía la onda y me tiraba la onda. Me tiraba la onda. ¿Y tú? ¿Qué es esto? Y a mí o sea, Lina No sé, cuando... pero se siente bonito. Ajá, exacto. Cuando a Lina, bueno, a lo mejor en ese entonces creo que ya cambié, pero cuando a Lina le tiraban la onda, Lina sí. No, así como que, ay, me está tirando la onda, ¿qué voy a hacer? No, pero entonces yo así de que le tiraba la onda y ella, ¿qué hubo, ratita? ¿Cómo estás? ¿No? Y yo... Y entonces yo pensé, ¿qué haría el rata en esta situación? El rata, a ver, Darius, ¿no? Darius, ¿qué haría Darius en esta situación? El Darius no se va a quedar pendejo. El Darius, O sí, ¿no? el rata no va a dejar pasar una oportunidad, ni de chiste, ¿no? Y se creó, o sea, les juro que fue como un entrenamiento de ligue, ¿no? Así súper sabroso, ¿no? De que cuando estábamos ensayando, ella llegaba y me decía, ¿qué onda, ratita? ¿Cómo estás? Y yo, pues aquí esperándote, ¿no? Mira, Y me decía así como, no sé, o sea, llegaba como un grado en el que creo que jugábamos a ligar, como a ver quién aguantaba más. A ver quién aguantaba más, exactamente. Y entonces era como... Yo le decía, oye, ¿sabías que yo sé leer la mano? Y me ponía la mano así, me rodeaba. A ver, ¿qué dice mi mano? Ok. Y yo, pues aquí dice que te vienes conmigo, ¿no? Bueno. Buenísimo. Y entonces descubrí esa fase de mí, así como... o sea, puedo ser directa y les gusta. Así. Y eso como que se me quedó así como el rata a veces me instruye, ¿no? Como, Sí. ándale, Lina, tú puedes, ¿no? O sea, no te cobardes, tienes que tener confianza en ti. ¿Te gusta alguien? Sobres, Ok. ¿no? Ah, qué padre. Mira, y qué sí, padre. sí lo has aplicado por lo que me han contado, ¿no? Sí, Ya funciona. sí. Y Oye. eso puede ayudar como para salir de la zona de confort, lo que decíamos Sí, hace hace rato. ratito.
Y acá Cecilia también te preguntaba cómo te preparas psicológica y emocionalmente para interpretar personajes como el rata. Sí. Pues mira, el rata, como cualquier personaje, es muy importante darte cuenta que tú le estás prestando tu cuerpo, ¿no? Okay. O sea, tú estás... algo que comentaba hace rato es, actuar viene de acción, ¿no? Entonces tú te tienes que enfocar en lo que se hace, no en lo que se siente. Si tú creas las circunstancias adecuadas, la emoción llega. A veces no, pero lo importante es la acción, ¿no? Entonces, decía mi maestra, si tú actúas, si tú crees que actúas porque te quieres provocar una emoción, tú no estás actuando, tú te estás sugestionando. Ok. ¿No? Entonces, es muy importante que crees las circunstancias. O sea, las circunstancias es el punto cero de crear un personaje. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Y a dónde va? ¿Qué necesita? Para que las emociones sean auténticas, entonces. Para que la acción tenga sentido. Ajá. Okay. Cuando la acción tiene sentido, las emociones llegan. Ajá. O no. A veces, la mayoría de las veces sí. Ok. ¿No? ¿Y qué pasa cuando no llega? Pues nada. Porque tú estás actuando, tú estás haciendo una acción, ¿no? Que se acopla a las necesidades del drama, ¿no? O sea, porque los pasos son, tu personaje tiene circunstancias previas y circunstancias dadas. Circunstancias dadas, pues, ¿qué está pasando en el guión? ¿Qué te dice el texto? ¿Quiénes te están rodeando? ¿No? Circunstancias previas, que acaba de pasar justo antes para que a mí me haga sentido hacer lo que estoy haciendo. Y esas circunstancias, por lo común, yo me las invento, yo como actriz, ¿no? Entonces tenemos las circunstancias y también tenemos las necesidades, ¿no? Tu personaje necesita algo y necesita algo de otra persona. Okay. Y esa persona necesita algo de ti, pero no se puede dar. Eso que yo necesito no me lo puedes dar. Por lo tanto, se crea un conflicto. El conflicto crea un drama y se crea la historia. Si no hay conflicto es, hola Jimena, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Sí, bien. Vamos a dormir, sí, ¿no? Oye, es que necesito... Hombres ligando en bombos. Ándale, sí. Necesito agua, ten, ¿no? O sea, si se da todo lo que necesito, no hay fricción, no hay algo que cree sustancia, chismecito, ajá. Sazón. Entonces es muy importante que tú crees una historia paralela, ¿no? O sea, yo cuando hice al rata, pues les decía, ¿no? El rata, su papá está en la cárcel, probablemente está muerto, su mamá ejercía la prostitución, él nació en un barrio de Ciudad de México que se llama El Hoyo, él literalmente, sí existe. Okay. Y entonces él, a ver, ¿por qué drogas? No, pues porque él de niño se juntaba con estas personas y su lugar seguro, ¿no? Y entonces él se juntaba con los de la cuadra y él necesitaba dinero y entonces pues se le ofreció la oportunidad y el rata, o sea, nadie nunca pudo notar su talento, ¿no? O sea, porque él venía de circunstancias muy, muy oscuras, ¿no? Pero de repente, pues, le dan esta oportunidad y resulta que es una persona confiable, ¿no? Es una persona muy firme, es una persona que es valiente, ¿no? Que es respetado y que aspira a salir de la pobreza, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hace sentido que tú seas el rata en ese momento, ¿no? Claro. Y así, y también hay ejercicios, por ejemplo, en teatro se usa mucho la imaginación, tienes que imaginarte todo, ¿no? No siempre todo, ¿no? Pero pues sí, o sea, si estás en un castillo encantado con un dragón, pues obviamente te lo tienes que imaginar, ¿verdad? Pero, ay, se me fue la onda, ¿qué? O sea, de los ejercicios de imaginación. Sí, cierto. Hay un ejercicio en el que tú cierras los ojos, imaginas una puerta, entonces tú caminas, o sea, hay música, respiración, te guían, ¿no? Entonces hay una puerta, tú abres la puerta y tú, literal, con tu cuerpo, abres así y ves a tu personaje. Entonces tú caminas, tú cruzas la puerta y entonces tú te acercas y te acercas y te acercas al personaje hasta que te fusionas con él.
Y entonces Ok. así es como, ok, me mentalizo, soy el rata, ¿no? Termina la obra, haces el ejercicio al revés. Ya, eso te iba a preguntar, que cómo cerrabas la puerta. Ajá, haces el ejercicio al revés. Eso es un buen tip para... Me voy a hacer, yo que soy bien de Lulu. No es cierto. Me voy a hacer un personaje, un alter ego. Y ya con todo lo que quiera lograr que me dé vergüenza o sienta que no soy buena, lo voy a hacer. Sí, ese chido. Y con eso, o sea, con esto que decías como el ejercicio, pensaba en... Tú ahorita das consultas, ¿no? O sea, eso es a lo que te dedicas principalmente. ¿Cómo llevas el teatro más allá de lo que decías como experimentar y que sea una improvisación y tal? ¿Cómo llevas el teatro para transmitírselo a tus consultantes? Pues mira, tengo muchas ganas de estudiar psicodrama, no he tenido la oportunidad. Así que... ¿Puedes explicar como qué es el psicodrama para la gente que nos escucha? Sí, pues el psicodrama básicamente es el teatro enfocado a lo terapéutico, ¿no? O sea, el teatro enfocado de lleno a la salud mental. En este curso que estoy tomando se decía la última vez que fui, el teatro puede ser terapéutico, pero no es terapia, ¿no? Pero como el teatro no es que te obligue, pero creo que es una manera responsable de practicarlo, pues es importante que tú sepas cómo estás y es importante que te conozcas. Pero, o sea, como actuar, ¿no? No como tanto verlo, sino más bien Ajá, actuarlo. hacerlo, exactamente, hacerlo. Entonces creo que como que estos ejercicios, creo que más que hacer ejercicios tal cual de lo que yo he aprendido en teatro, es más la actitud, Ok. ¿no? Como es la actitud de que creo que tanto fuera como dentro del consultorio es mi filosofía de vida, ¿no? Como no lo hagas bien, pásatelo bien, hazlo. Ok. No, a ver, es que me da miedo. Hay un mantra que decía, a ver, respiro, me relajo y me concentro. Y ya, estás en personaje, ¿no? O estás haciendo lo que sea que tengas que hacer. Un poquito eso, aunque sientas que no lo puedes hacer, hazlo, ¿no? Es como Ándale, sí, es como esto de, como a lo mejor no cuidar tanto la forma. Creo que es mi manera de ejercer el teatro en el consultorio, como buscar la espontaneidad. Ok. Ok. ¿Tienes alguna otra pregunta? Yo creo que no, yo creo que ya podemos ir cerrando Sí. el episodio. Y bueno, Linda, algo que les quieras, así como un consejo que les pudieras dar justo para todo esto que ya decíamos, ¿no? Perder la vergüenza, la confianza en ti misma, o sea, como algo con lo que te quedarías, una frase, un ejercicio. Sí, bueno, yo creo que es muy importante hacer las cosas. Hazlas, ¿no? Como es que me encanta esta frase, ¿no? O sea, no lo hagas bien, pásatelo bien. Ah, no te creas. ¿Y yo qué? Sí, o Me di sea, cuenta que no escuché. sí, No, sí. sí, o sea, es que nos limita un montón como la checklist, ¿no? Que nos imponemos o que nos imponen, de cómo se deben de hacer las cosas, de cómo nos deben de ver las personas. Y bueno, hay una frase de un libro que dice, que se llama ¿Quién le teme a lo queer?, ¿no? Es una frase que está en ese libro, que creo que es de Audre Lorde la frase, que es: atrévete a habitar la diferencia, el árbol frondoso del exilio. Atrévete a evitar la diferencia, el árbol frondoso del El árbol frondoso del exilio. Wow. Cuando tú te atreves a hacer las cosas a tu manera, las cosas te salen bien. Porque tú eres la única persona que puede integrar la técnica y la filosofía y la lógica que se adapta a tu contexto, a tus necesidades, ¿no? Entonces, eso es el teatro, es lo inmediato, ¿no? O sea, como tú decías, tienes una persona enfrente, conecta, provócala, mírala a los ojos. ¿No te está funcionando cómo se lo estás diciendo? Díselo de otra manera. Ajá. ¿No? Es divertido. Y es divertidísimo. La Sí, verdad, Es o sea, muy divertido, es muy divertido. ¿Y por qué es divertido? O sea, ¿por qué es divertido? Creo, porque te permite ser tú. O sea, porque sí, el teatro es un poco una disociación, pero eres tú, ¿no? O sea, es una herramienta que te permite flexibilizar quién eres. Claro. Explorar facetas de ti que tú creías que no existían, ¿no? Entonces, yo sugiero
le sugiero a todas las personas que se animen a hacer teatro porque rompe con los esquemas de cómo se supone que debes de ser y lo que crees que se debe y no se debe de hacer, ¿no? Entonces, si algo te da vergüenza, exponte a esa vergüenza, ¿no? Exponte a esa vergüenza y recuerda por qué lo estás haciendo, ¿no? Porque cuando haces un personaje es qué circunstancias llevan a este personaje a hacer lo que hace. Pues puedes hacerlo tú con tus propias circunstancias. Ok, es que esto a lo mejor no me va a hacer quedar bien, pero pero ¿por qué vale la pena hacerlo? Ya, sí. Wow, pues muchas gracias, Lina. Me encantó el episodio muchísimo. Sí, a mí también. Y me Creo gustó que, mucho todo lo que ajá, nos compartiste. Justo de verdad, se me hizo siento que nos llevamos superinteresante. muchas cosas Sí, para trabajar. Sí, y los que están escuchando también. Sí, también. No, y creo que sobre todo yo me quedo con eso, con ser auténtica, que considero que quien conoce a Lina sabe que es una persona súper auténtica, creativa, y eso lo transmites y a mí siempre me llena de mucha vida, como escucharte y verte ser tú. Y eso, invitarlas a todas a ser auténticas y a atravesar esa vergüenza y esa incomodidad. Igual ir a terapia, hacer teatro, hacer actividades que nos saquen de esa zona de confort. Ya saben, como siempre, tenemos agenda abierta, @psicólogas feministas, ahí pueden agendar con Lina. Sí, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como ya les hemos dicho también. O sea, ya, Sí. ya se los dijo Jimena. Sí, @psicólogas feministas en todos lados. Ujú. Y pues esto es todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana. Nos vemos. Bye.